Estamos en plena Semana Santa y vale la pena analizar esta experiencia de Yeshua Nazareno. Entremos con este tema. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo procuraban matarlo, pero no hallaban nada que pudiera hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Lucas 19, 45, 48. Déjeme analizar conforme esta imagen que vamos a enfocar aquí acerca de cuando Jesús entra al templo. Y antes de entrar al atrio principal, él pasa por el atrio de los gentiles. En el patio de los gentiles había permiso para poder vender los artículos que se usaban en el templo, como cordero, palomitas, todo el asunto de los utensilios para el templo. ¿Estaba prohibido eso? No, en realidad no. La Biblia no lo prohibió tal cosa. Entonces, ¿por qué Jesús entra al templo y comienza a botar todo aquellos mercaderes, las cosas que tenían, a soltar las palomitas, a soltar los corderos? ¿Por qué? Las mesas de los cambistas. La respuesta es muy sencilla, dicen los expertos. Porque aquellos vendedores que tenían permiso de parte de los sacerdotes judíos, es decir, era un negocio que estaba mancomunado con los líderes del templo. El problema era que ellos estaban abusando de la bondad del corazón de los feligreses judíos. Es decir, ellos vendían aquellos artículos religiosos, si así le podemos llamar, en precio exorbitantemente exagerado. Es decir, se aprovechaban de la parte sensible de los feligreses. Algunos dicen que, por ejemplo, un cordero perfecto, porque tenía que ser cordero perfecto, que algunos de los fieles compraba para ofrecerlo en sacrificio, ese cordero, la persona o los vendedores lo compraban en un precio sumamente barato a los pastores donde criaban esos corderos, pero ellos lo vendían hasta 20 veces más caro que como ellos lo habían comprado. Otra cosa, vamos a hablar aquí acerca de ese acontecimiento más profundo, el por qué ellos manipulaban esto. Dice, Jesús limpió el templo con ira después de ver que el lugar de oración se había convertido en una excusa para el comercio corrupto. Los mercaderes vendían animales para sacrificio fuera del templo, es decir, en el atrio de los gentiles, a un precio exorbitante. Los cambistas de dinero sacaban demasiado provecho al cambiar monedas por los ciclos del templo, es decir, abusaban los cambistas porque no se podía comprar una ofrenda con dinero extranjero. Así que allí mismo en el atrio de los gentiles estaban las, como hoy en día conocemos como las casas de cambio. En aquel entonces eran las mesas de cambio. Y allí prácticamente al judío extranjero le robaban su propio dinero. Es decir, se aprovechaban de la parte sensible. En la imagen que estamos viendo aquí, damos una idea cuando Jesús Nazareno, Yeshua, entra en el templo y comienza a botar todo. La pregunta profunda, pero profunda, es ¿cómo es que ninguna de la guardia del templo, e inclusive los mismos vendedores, levantó su mano o alzó su mano? Algunos dicen que como en esta imagen, es una evidencia que se pudo ver la deidad de Jesús. ¿Cómo es que nadie pudo reaccionar? Por el otro lado,
estaban los líderes religiosos. Damos esta idea en esta imagen, si puedes enfocar más o menos aquí en esta otra primera. Los líderes religiosos observaban, se quedaron con la boca abierta. Como Yeshua Nazareno botaba, desbarataba y decía palabras profundas. ¿Por qué habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Algunos dicen que el grupo de Qumran, que se conocían como los celotes, los judíos celotes, y también se conocían como los mesiánicos en aquel entonces, que eran los que creían y esperaban la venida del Mesías. Ellos andaban detrás observando a Yeshua para ver si Yeshua cumplía con los acontecimientos proféticos. Así que allí, dicen algunos, estaban los celotes ese día. Y al ver que él limpiaba el templo, los celotes regresaron a Qumran para dar las noticias. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua hizo esa mañana estaba escrito en la Biblia. El lugar santo de oración se había convertido en un sitio para sacar ventaja económica de la gente. La observación de Jesús sobre la casa de oración alude a Isaías 56:7, cuando el Señor dice: mi casa es casa de oración. El comentario sobre la cueva de ladrones viene exactamente de Jeremías, quien profetiza que iban a tratar de hacer la misma casa del Señor cueva de ladrones. Eran dos señales que los celotes esperaban para saber si Yeshua Nazareno era el Mesías. Así que debió haber sido interesante cuando ellos regresaron a Qumran y dijeron: el gran rabino de Galilea entró en el templo, pasó por el atrio de los gentiles, desbarató todas las jaulitas donde estaban las palomitas y las soltó. Soltó a los corderos y botó la mesa de los cambistas. ¿Es acaso Yeshua el Mesías? El que menciona a los profetas, dijeron ellos, posiblemente en Qumran. Lo que sí puede demostrarse en las siguientes imágenes es que eso provocó que los grandes encopetados religiosos ese mismo día se reunieran para cuestionar cómo deshacerse de Jesús, porque Jesús los estaba dejando muy mal parados. No solamente con haberlos desenmascarado, no es que era prohibido vender, sí se permitía. Lo que estaba prohibido por Dios es que abusen de la inocencia de los fieles. Este mensaje deberían de aprenderlo. Nuestra multitud de manipuladores en inglés, y ni se diga en América Latina, específicamente personajes que se han vuelto multimillonarios. En Guatemala, un personaje de origen hondureño en Florida, un personaje allá en San José, Costa Rica, que se ha vuelto multimillonario, jugando con la inocencia del corazón de los fieles. Jesús condenó, desafió, desenmascaró. Y eso provocó que estos líderes religiosos, que sigue siendo el mismo hasta hoy en día, se reunieran y buscasen poderosas razones para deshacerse de Jesús. Pero dice, como dice el comentario aquí, dice, déjeme leer, dice, el comentario dice, no hallaban nada que pudieran hacerle. Se describe a los líderes como totalmente paralizados ante el interés del pueblo por Yeshua. No pudieron, pero dicen que ese mismo día contrataron a Judas Iscariote. La codicia religiosa es tan peligrosísima y tan malvada que en esta ocasión los dos grupos religiosos, los ultralegalistas y los muy liberales, se unieron
para tratar de quitar de en medio a Jesús. Y así lo llevaron a la cruz del Calvario. La reflexión de esta enseñanza nos deja dos cosas, como vemos en la imagen. Después de esto, y después de haber dado el mensaje durísimo contra los fariseos, Jesús abandonó el templo sin que nadie lo pudiese tocar. Algunos dicen que allí se pudo ver la deidad de Jesús como Dios. Ustedes, líderes religiosos, que manipulan y juegan con la sencillez e inocencia de los fieles, los manipulan, los explotan. Se les olvida que Jesús es Dios y que Jesús los va a juzgar a ustedes también. Y va a ser demasiado tarde para ustedes. Que la enseñanza del templo nos haga reflexionar a todititos los líderes que a la casa del Señor se va, no para jugar con la inocencia de nuestros fieles, sino para que nuestros fieles tengan una experiencia profunda en su corazón con nuestro gran Dios todopoderoso. Por favor, reflexionen en esta Semana Santa, y si usted va a una iglesia de estos manipuladores, ten cuidado, porque recuerde que la Biblia dice que tan culpable es el que practica la maldad como los que la toleran. Así que si ustedes son fieles y van a estos elementos, deberían de cuidarse mucho, porque podrían ser juzgados ustedes también. Que Dios te bendiga en esta Semana Santa.